Bienvenidos a Archivos Aether, espero que la estén pasando muy bien, les mando un abrazo gigante. Hay un tema bien interesante cuando yo veo a brujas, pseudo magos, vamos a decir, o brujos que ofrecen ciertos trabajos rituales como amarres, por ejemplo, amarres o disolver una relación, ¿ya? Endulzamiento, también se le llama a veces, apertura de camino, ¿no? Ofrecen un montón de cosas que tienen nombres de fantasía, nombres interesantes, que llama la atención, ¿no? Cuando tú escuchas eso dices, mira qué entretenido. Y claro, cada una de estas prácticas muy brujeriles, ¿ya? Muy, vamos a decir, cutre. Sí, yo creo que cutre, es decir, carece de una profundidad que, claro, tiene que ver con la tradición. Carece de lo que es una tradición espiritual, iniciática, pero más allá de eso, carece de ciertos fundamentos mágicos que en la mayoría de los casos estos brujos o estas personas que ofrecen este tipo de trabajos no lo explican. Vamos a hablar de uno en esta grabación, también espontánea, y que tiene que ver con esto de abrir caminos, ¿ya? A veces una persona va a un tarotista y el tarotista le dice, no, es que a ti te han cerrado los caminos, ¿ya? Me han llegado personas que me han dicho eso. ¿Sabes qué? Me han dicho lo siguiente. ¿Sabes qué, Pascal? Resulta que fui a un tarotista y me dijeron que posiblemente tenía como cerrados los caminos y por eso no encontraba trabajo. Claro, evidentemente es un diagnóstico ya muy mediocre. Y por lo tanto, ese tipo de lenguaje para mí no es un lenguaje esotérico o es una terminología adecuada para responder la pregunta de las limitaciones que la persona podría estar atravesando al no conseguir trabajo, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, a mí no me gusta mucho ese tipo de trabajos o de el trabajo que hace este tipo de personas que se dedican a supuestamente abrir caminos, endulzamientos, amarres. Yo rechazo todo eso porque con este ejemplo que acabo de dar, pero insisto en esta falta de profundidad que muchas veces tiene, al fin crea como algo que es vacío, muy vacío. Y muchas veces extremadamente materialista, muy materialista. Filosóficamente hablando y en todos los sentidos. O sea. Ahora, a mí me gustaría explicar qué sería entonces abrir caminos desde un punto de vista más esotérico, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, piensa de forma negativa sobre la vida, sobre sí misma continuamente, se crea una energía en el aura, se graba una forma energética en el aura, que al fin y al cabo va a bajar la vibración del campo áurico y a través del campo mental, de su cuerpo astral, de su cuerpo etérico. Y lo que va a crear eso es diferentes bloqueos en la vida, porque el microcosmos, el aura, la esfera de sensación, ¿ya? Tiene varios nombres, esto de acuerdo a cómo se entienda lo que es el aura. Pero básicamente el aura humana, que está compuesta de material del plano astral, si no es receptiva a la abundancia de la vida, ¿ya? No recibe esa abundancia. Si la persona piensa continuamente en cosas negativas, va a cerrar su aura a la bendición, a la expansión, porque eso crea formas energéticas en el aura
donde al final la dejan cargada con estas formas errantes por pensamientos negativos, y estas formas que se graban en el aura atraen entonces, reflejan en el universo, ¿ya? En el universo, en el cosmos, reflejan, por lo tanto, no la bendición, sino que reflejan situaciones de sufrimiento, de limitaciones. Reflejan situaciones entonces y atraen situaciones a través de este magnetismo que tiene el aura. Muchas veces se habla de la ley de la atracción. Tiene que ver con que el campo mental interactúa con el plano astral. Entonces, esto es por simpatía. Si una persona vibra en eso, o si una persona piensa de ciertas maneras determinadas, tiene ciertos sistemas de creencia, va a andar también en ese estado de conciencia, en esa condición. Pero tiene que ver con el trasfondo más allá en el aura, es decir, que el aura crea, conecta la parte energética con el plano astral, que es el plano de formación, que luego va a crear una manifestación que para la persona no va a ser lo que quería. Entonces, muchas personas quieren atraer cosas, y abrir caminos en el fondo es purificar el aura, ¿ya? Elevar la conciencia, entonces, por lo tanto, por sobre el plano material, los estímulos, la mente, ya crear un estado de elevación, que eso eleva la frecuencia vibratoria del aura, y de esa manera el aura refleja, ya, abundancia, expansión, luz, vida, y no formas errantes o pensamientos, entonces, por lo tanto, de autosabotaje. Esto también explica lo que es el autosabotaje cuando se habla de esto. No es que sea un autosabotaje, es que la persona tiene una programación en el plano astral, ¿ya? Que esto se puede trabajar con hipnosis, con magia, etc. Pero tiene una programación en su plano astral, y muchas veces esa programación también tiene que ver con cosas sociales, con una programación cultural, o a lo mejor con algo que provenga de alguna situación familiar, etc. Entonces, cuando hablamos de abrir caminos, estamos hablando de abrir, ¿ya?, el aura hacia la bendición, elevar el aura, ¿ya?, refinarla. Y por ejemplo, los rituales mágicos hacen eso, porque cuando se trazan símbolos, ¿ya?, magnetizan el aura, estos símbolos sagrados, ¿no? Por ejemplo, una estrella de David con el nombre Shaddai, ¿ya?, en el centro, en hebreo. Esta imagen, una estrella de David con el nombre Shaddai, que es uno de los nombres de Dios. Esta imagen aparece en el Sefer Raziel, ya que es un libro que data del segundo siglo después de Cristo, y entonces uno ahí entiende que trazar una estrella de David con letras hebreas es algo muy antiguo, milenario, si se fijan. Está en libros del segundo siglo después de Cristo. Estamos hablando de que cuando se hacen rituales bien, se trazan las cosas que como tienen que ser. Nosotros en los cursos trabajamos con muchos tipos de trazado de nombres de Dios. En las primeras semanas de clase ustedes ya tienen que estar trazando todos los nombres de Dios posibles, y si no de todas las sefirot, ya, para poder conectarse ya con Dios de diferentes fragmentos de esa representación de la divinidad, y poder ir entendiendo y sintiendo la energía del nombre Shaddai, o la energía del nombre Ejeye, Asher Ejeye, o la energía del nombre Yud-Heh-Vav-Heh Sabaoth, por ejemplo, porque son diferentes energías, o el nombre Yah, el Elión, y mantralizar estos nombres, meditar códigos ya de letras hebreas, trabajar con invocaciones santas, puras, trabajar con en el nombre de Yeshua, ya. Todas estas prácticas espirituales dentro de la Cábala ortodoxa y Cábala cristiana, va a crear una elevación de la aura que va a grabar símbolos sagrados en la persona, y eso va a traer la bendición, porque se dice que la persona va, a través del aura, reflejar todo eso en todo el universo, y eso aparece en roles de vuelo, de Golden Dawn, ¿ya? Roles de vuelo.
Hay un capítulo interesante donde habla del macrocosmos y el microcosmos. Entonces, cuando se abren los caminos, es eso, que la persona está cargada de pensamientos, emociones, situaciones, que le fue generando ciertas limitaciones. Por eso siempre un mago tiene que saber limpiar su aura. Un mago tiene que siempre andar, vamos a decir, vaciándose de los ruidos mentales para ser receptivo, encontrar ese espacio constante como una vasija que le permita a la bendición entrar en él como una presencia divina. Y en general, el cómo vivimos hoy en día no genera las condiciones para eso, porque las personas andan estresadas, tienen diferentes cosas situaciones de la vida que le lleva a cargarse y a cerrar el aura y a generar entonces limitaciones desde el plano astral en manifestaciones que no son las que ellos quieren. Entonces, para abrir los caminos hay muchas formas, desde el punto de vista de la tradición iniciática. Ya la oración crea mucha apertura de camino, porque en la oración se movilizan ángeles, que en realidad Malekim significa mensajero, son como vehículos espirituales, neurotransmisores, pero transmisores de espiritualidad. Fuerzas, formas energéticas de conciencia, se le asigna una voluntad. Entonces es un tema muy interesante, pero todo esto le llaman solamente apertura de camino. O que tienes los caminos cerrados. No, es algo que tiene que ver más profundo con los planos internos de la realidad, con la conciencia, con el plano astral y cómo trabajar el plano astral. Así que bien, eso. Espero les haya servido. Esta fue otra grabación espontánea. Voy a crear un podcast que se llame Grabación Espontánea, porque me está gustando esto, me está gustando. Shalom, mucha bendición para ustedes, que Dios los bendiga, que estén bien. Hasta la próxima.